¿Mi esposa perfecta? La encontré con su jefe en el garaje el día de mi cumpleaños. Planeé cada mínimo detalle de mi 36º cumpleaños, excepto la parte donde mi esposa ya estaba en el garaje celebrando con otra persona. Mi nombre es Grant, y tenía 36 años la tarde en que aprendí la diferencia entre la vida que creía estar viviendo y la vida que realmente había estado sucediendo a mi alrededor, por debajo de la superficie de todo lo que creía saber. Durante más tiempo del que estaba dispuesto a entender, Paige y yo habíamos estado juntos 8 años en total, casados durante 4 de ellos. Nos conocimos en la fiesta de compromiso de un amigo en común, en esa clase de noche de verano en la que todo se siente ligeramente teatral, a luces de guirnalda, cruzando un jardín trasero. Demasiado vino, la soltura fácil de una multitud llena de personas que se conocen lo suficientemente bien para sentirse cómodos, pero no lo bastante para ser del todo sinceros. Ella estaba cerca de la mesa de postres con un plato del que no comía, observando todo a su alrededor con esa especie de diversión silenciosa que al instante me resultó cautivadora. Me presenté mal y me recuperé peor. Y ella se rió de una manera que hizo que el traspié pareciera encantador en lugar de vergonzoso. Hablamos durante 2 horas, sin que ninguno de los dos notara el paso del tiempo. Conseguí su número antes de que llegara el taxi que había pedido, y durante los 3 meses siguientes encontré razones para estar en cualquier vecindario donde ella estuviera, cualquier tarde en que estuviera disponible. Éramos buenos juntos de la forma específica en que 2 personas lo son cuando sus ritmos coinciden sin esfuerzo. Ella era planificadora, organizada, orientada a los detalles, el tipo de persona que mantenía una casa funcionando como un motor bien cuidado, en silencio y sin drama. Yo era el que tendía a ver el panorama general, hacia la ambición y el movimiento hacia adelante, hacia el siguiente objetivo, antes de que el actual estuviera completamente consolidado. En los primeros años, esas tendencias se equilibraban maravillosamente. Mi empresa de inversiones inmobiliarias había pasado de ser un modesto proyecto secundario a una empresa formal con 6 empleados cuando le propuse matrimonio. Y Paige había celebrado cada paso de ese crecimiento a mi lado, con ese orgullo genuino y constante del que me había convencido a mí mismo que nunca daría por sentado. Me lo repetía tan a menudo que con el tiempo dejé de comprobar si seguía siendo cierto. Compramos una casa en el vecindario de Railmount Heights durante nuestro 2º año de matrimonio, una amplia colonial de fachada de ladrillo con garage para 2 coches y un jardín trasero, que Paige transformó durante su primera primavera completa en algo cuidadosamente hermoso. Plantó hortensias a lo largo de la línea de la valla y trazó un camino de piedra desde la puerta trasera hasta una fogata que nunca usamos realmente, pero que ambos coincidíamos en que lucía perfecta. La casa se había convertido en la posesión más sólida que jamás había tenido, y la asociaba por completo con ella, con nosotros, con la versión del futuro que estábamos construyendo juntos, piedra a piedra, temporada tras temporada, sin examinar nunca el terreno bajo nuestros pies con demasiado cuidado. Paige había trabajado en compras corporativas durante la mayor parte de su carrera, un campo que recompensaba su particular combinación de paciencia y precisión. Se había unido a su empresa actual, una firma de distribución de tamaño mediano, llamada Holston Meridian, alrededor de 3 años después de nuestro matrimonio. El puesto fue un ascenso significativo, tanto en título como en compensación, y ella lo aceptó con la misma perseverancia silenciosa e implacable que siempre había sido una de las cosas que más admiraba de ella. Su supervisor directo allí era un hombre llamado Warren, alguien a quien mencionaba lo suficientemente a menudo durante los primeros meses en ese trabajo como para tener una imagen mental clara de él, mucho antes de que estuviéramos en la misma habitación. Ella lo describía como exigente, pero justo, el tipo de gerente que espera mucho y reconoce los resultados sin sentimentalismo. Tenía mediados de los 40, había estado en Holston Meridian durante más de una década y, según todos los indicios, era considerado completamente intocable en términos de su posición e influencia dentro de la empresa. Conocí a Warren
en persona en la cena anual para clientes de la empresa aproximadamente 18 meses antes de mi 36º cumpleaños. Era el tipo de hombre cuya presencia se anuncia antes de que abra la boca a hombros anchos, sereno de la manera deliberada de alguien que ha pasado años decidiendo qué proyectar, impecablemente vestido a la manera de quien entiende que la presentación es la mitad de la discusión antes de que ésta siquiera comience. Me estrechó la mano con exactamente la presión correcta. Me hizo 2 preguntas específicas sobre mi trabajo que sugerían que había hecho una investigación mínima de antemano. Y luego se movió por el resto del evento con la soltura practicada de alguien completamente a gusto en cada habitación que entraba. Recuerdo haber pensado que era el tipo de hombre que sabe con precisión cuánto espacio ocupa, y había decidido, en algún momento de sus 30 y tantos años, que era exactamente la cantidad correcta. Archivé la observación. Pasé a la siguiente conversación. No volví a pensar en él después de aquella noche. No more seriamente, no de una manera que pareciera necesaria. Ese fracaso para retener un pensamiento se convertiría en el detalle al que más volvería en las semanas siguientes. Mi 36º cumpleaños cayó en jueves. Había tomado toda la tarde libre. Lo arreglé con 3 semanas de anticipación. Entregué mis 2 cierres activos a mi asociado Terence. Y tenía una reserva para cenar en un restaurante francés en el distrito Midtown, que Paige y yo estábamos deseando probar durante casi un año. Había una botella de champán en el asiento del pasajero de mi coche, elegida por el dueño de la tienda de vinos cerca de mi oficina, que conocía lo suficientemente bien mis preferencias como para tener algo apartado antes de que llamara. En el maletero había un sobre con una confirmación impresa para un fin de semana largo en una pequeña posada frente al mar en la costa de Carolina, una nota manuscrita en el interior, del tipo que siempre creí que ella valoraba más que cualquier cosa comprada. Yo era el tipo de hombre que planeaba las ocasiones con intención. Quería que ella se sintiera vista. Quería que la noche se sintiera como la respuesta a una pregunta que había estado haciendo en silencio durante meses. Giré hacia la entrada de Railmont Heights a las 2:20 de la tarde, al menos una hora antes de lo que Paige me habría esperado en casa. El vecindario estaba tranquilo, sin prisas, como corresponde a una tarde de semana en una zona residencial. Una furgoneta de reparto estaba al ralentí más abajo en la calle. 2 mujeres caminaban por la acera al ritmo conversacional de personas que tienen algún lugar al que ir. Pero aún no. El cielo sobre los tejados era pesado y blanco, con la luz plana e indecisa de una tarde de mayo parcialmente nublada. Todo lucía exactamente como siempre. El roble de la esquina seguía soltando polen de la forma que había criticado cada primavera durante 4 años. El familiar hundimiento en el pavimento justo antes de nuestra entrada seguía ahí. El mismo que había estado planeando reportar a la ciudad durante 2 años y nunca lo había hecho. Y entonces vi el coche. Era un sedán gris oscuro, modelo reciente, bien mantenido, con un marco de placa de concesionario de un vehículo de Holsten Meridian, que reconocí de la estructura del estacionamiento de la empresa. Lo había visto 2 veces antes, sin registrarlo, como algo digno de mención. Una vez cuando recogí a Paige después de una llamada tardía con un proveedor. Otra cuando la dejé temprano para una reunión matutina. El coche de Warren, en ambas ocasiones, había sido información de fondo, contexto sin significado, algo que mi ojo había captado y mi cerebro había clasificado como irrelevante y liberado sin ceremonia. Estaba estacionado directamente frente a mi casa. El coche de Paige estaba en la entrada. Las ventanas del frente de la casa estaban oscuras. La puerta principal estaba cerrada. Me detuve lentamente, casi con cuidado, del mismo modo que te detienes en un espacio cuando intentas no perturbar algo que aún no has identificado por completo. Me quedé con el motor al ralentí unos segundos más de lo necesario. La botella de champán seguía en el asiento del pasajero. El sobre seguía en el maletero. Y algo estaba sucediendo en mi pecho. No algo agudo, no el borde dentado del pánico inmediato, sino algo más lento, más pesado, que se extendía desde el centro, como una mancha que se mueve a través de la tela antes de que tengas la oportunidad de hacer algo al respecto.
Bajé del coche. La puerta principal del garage estaba abajo, como siempre cuando ninguno de los dos había entrado o salido recientemente. Pero la entrada lateral más pequeña, la puerta cortada en la pared derecha del edificio, accesible desde el estrecho camino de servicio que corría a lo largo de la línea de la Vol A-N, o estaba completamente cerrada. Una delgada línea de luz interior se filtraba por el espacio en el marco, pálida y constante en la tarde plana, perfectamente quieta. Dejé la botella de champán en la entrada sin tomar una decisión consciente de hacerlo. Mi mano simplemente la soltó, como una mano suelta algo que sostenía cuando el resto del cuerpo ha dejado de prestar atención. Caminé hacia la puerta lateral. No more deliver. Me moví como el agua se mueve hacia el punto más bajo disponible, siguiendo una dirección que la gravedad ya había elegido. Por mí empujé la puerta. Lo que vi no tenía salidas construidas en el no. Había interpretación que pudiera aplicar que cambiara su forma. Paige y Warren estaban juntos en mi garage, de una manera que era inequívoca y completa, y ninguno de los dos sabía que yo estaba allí. Y permanecí en ese umbral el tiempo suficiente para que la imagen terminara de llegar y para que el significado de ella se asentara. Atrás, SDM, piso por piso como el frío, se asienta en una casa cuando se apaga la calefacción. Dejé que la puerta se cerrara. Regresé a mi coach, me senté detrás del volante. La botella de champán estaba en el pavimento junto a la rueda delantera. El roble seguía soltando polen. La tarde seguía blanca, indiferente y completamente imperturbable por lo que acababa de ocurrir. Dentro de un garage, en una tranquila calle residencial de Railmont Heights. Tenía 36 años. Era mi cumpleaños, y cada una de las cosas que creía entender sobre mi vida acababa de ser reorganizada en silencio, por completo y de forma permanente. No sé exactamente cuánto tiempo permanecí sentado en ese coche, porque el tiempo había dejado de seguir sus reglas ordinarias. Se movía como se mueve el tiempo cuando la mente que lo sustenta ha dejado de cooperar, estirándose en ciertos lugares, plegándose en otros. De modo que lo que probablemente fueron 25 minutos se sintió simultáneamente como 4 y como algo mucho más largo que una hora. Lo que puedo dar cuenta con certeza es lo que observé desde detrás del parabrisas en el sedán gris de Warren, finalmente apartándose del bordillo, moviéndose por la cuadra a la velocidad tranquila de un hombre sin nada apremiante en su conciencia, y desapareciendo en la esquina, al final de la calle, sin disminuir la velocidad ni una sola vez, sin ningún reconocimiento visible del peso de lo que estaba dejando atrás. La calle volvió a estar tranquila después de eso. La furgoneta de reparto, que había estado al ralentí 2 casas más abajo, se había ido. Las 2 mujeres que había visto caminando habían completado el circuito que las trajo. El vecindario había vuelto a su yo habitual de jueves por la tarde, y no tenía ningún comentario que ofrecer sobre nada de lo que acababa de suceder en un garage de su cuadra. La botella de champán seguía en el pavimento junto al coche cuando finalmente bajé. La miré un momento y luego la dejé allí y entré por la puerta principal. Paige estaba en la cocina. La oí antes de verla, el sonido particular de un armario que se cierra, el ritmo doméstico de alguien moviéndose por la coreografía familiar de una tarde en casa. Estaba de pie junto a la isla cuando atravesé la puerta, su teléfono boca abajo en la encimera junto a ella, un vaso de agua con gas a su izquierda. Vestía de la manera elegantemente compuesta que siempre había sido característica en él, a menos arreglada sin esfuerzo visible. El tipo de presentación que requiere práctica y ha dejado de parecer práctica. Levantó la vista al oírme, y su rostro hizo lo que siempre había hecho cuando llegaba a casa. Se abrió ligeramente, se calentó en los bordes, registró mi presencia con la facilidad de alguien que lo estaba esperando, y estaba genuinamente contenta por ello. Notó que llegaba temprano. Señaló hacia la encimera, donde había dispuesto los materiales de la velada, una tarjeta colocada con precisión, un pequeño paquete envuelto,
2 velas cónicas en los portavelas que habíamos comprado en un mercado en Portugal, durante el único viaje internacional que habíamos hecho juntos, su segundo año de uso. Un pastel de cumpleaños de la panadería a 2 cuadras, el de vainilla con glaseado de almendras, que ella sabía que yo prefería sobre todo lo demás. Estaba sobre su base de cartón justo a la derecha de las velas, ya perfecto, ya esperando. Lo miré todo durante un momento que probablemente duró 2 segundos y se sintió considerablemente más largo. Luego dije que estaba cansado. Dije que necesitaba cambiarme antes de salir. Fui al dormitorio, cerré la puerta detrás de mí sin pestillo y me senté en el borde de la cama, en la tranquila oscuridad de las cortinas corridas, y me quedé allí hasta que los sonidos de la cocina finalmente se desvanecieron y la casa se asentó en su quietud nocturna. Así terminó mi 36º cumpleaños, no con champán, comida francesa y un sobre en el bolsillo del abrigo, sino con el techo sobre nuestra cama, el sonido del silencio absoluto y el peso particular de saber algo completamente que aún no puedes permitirte decir en voz alta. No enfrenté a Paige de inmediato. Esta es una lección que he examinado muchas veces desde muchos ángulos. Y lo que entiendo ahora es que no fue cobardía. Fue el mismo instinto que había construido mi negocio desde la nada. El mismo principio que había aplicado a cada negociación significativa de mi vida profesional. No entraba en las habitaciones desprevenido. No abría la boca antes de tener algo sólido bajo mis pies. Había sido emboscado en esa puerta del garaje, y la versión de mí que había operado con preparación y precisión durante una década no iba a abandonar esas herramientas en la confrontación más importante de su vida. Así que seguía haciendo los movimientos, el café de la mañana, el viaje al trabajo, las cenas frente a ella en la mesa que habíamos pasado una tarde entera de domingo eligiendo en una tienda de muebles de almacén, porque ella quería que las proporciones fueran exactamente correctas para la habitación. Las noches en el sofá de la sala de estar con el televisor a un volumen ligeramente más bajo del que ninguno de los dos necesitaba realmente. Cada hora de aquello llevaba un peso para el que no tenía un punto de referencia previo. Al quinto llamé a un abogado. Se llamaba Clifford. Me lo recomendó un ex socio comercial que había pasado por un acuerdo de divorcio complicado y elogiaba al hombre específicamente por ser minucioso, pausado y completamente libre del tipo de colorido emocional que hace que los procesos difíciles sean más difíciles de lo necesario. Me senté frente a él en una oficina en el piso 14 de un edificio del centro un martes por la mañana y le conté lo que había visto con la precisión fáctica de alguien que recorre una declaración de propiedades. Hizo las preguntas correctas en el orden correcto. Me dijo qué documentación se necesitaría, cómo sería el proceso, cuál sería un cronograma razonable y qué resultados podía esperar de manera realista. Salí de su oficina con una carpeta, una lista de próximos pasos y algo que no era exactamente alivio, pero se acercaba lo suficiente como para funcionar como tal. La particular y fundamentada estabilidad de tener una estructura por la que transitar. Incluso cuando aquello que estás transitando es el fin documentado de una vida que habías construido con intención y cuidado. Lo que la firma de Clifford reunió durante los 11 días siguientes no fue una teoría, fue un registro, historial de contactos telefónicos que abarcaba 19 meses, datos de ubicación superpuestos en las tardes que Paige había anotado en calendarios compartidos como reuniones con clientes o reuniones tardías, rastros financieros que apuntaban consistentemente en la misma dirección. Cuando la línea de tiempo estuvo completamente desplegada, el affair había comenzado 19 meses antes de mi cumpleaños. Eso situaba su inicio en el mismo otoño en que había cerrado el mayo acuerdo de mi carrera. Una adquisición de múltiples propiedades que había tomado 14 meses de negociación y se finalizó un viernes por la tarde, que celebré llegando temprano a casa con la cena del restaurante donde Paige y yo habíamos tenido nuestra primera cita real. Porque quería marcarlo específicamente con ella, porque sentí, en ese tramo particular, que nos movíamos en la misma dirección de la forma que solo ocurre cuando dos personas están genuinamente alineadas. Di vueltas a ese detalle
durante mucho tiempo. No estoy seguro de haberlo dejado jamás por completo. Cuando finalmente me senté frente a Paige y le conté lo que sabía, era un domingo por la noche en la sala de estar de la casa en Railmont Heights, la última semana completa de junio. Las hortensias a lo largo de la valla del jardín trasero habían alcanzado su máximo, pesadas, azules, extraordinarias, bajo la baja luz ámbar que entraba por las ventanas traseras. A esa hora, la luz hacía que todo en la habitación pareciera más cálido de lo que era. Siempre había sido una habitación hermosa. Siempre. Lo supe. Expuse lo que había visto el día de mi cumpleaños, lo que la documentación confirmaba y lo que ya había decidido. Y dije todo eso con la voz tranquila y pausada de un hombre que había pasado 5 días en la oficina de un abogado, construyendo los cimientos debajo de cada palabra antes de permitirse pronunciarlas. No alcé la voz ni una sola vez. Los hechos eran lo suficientemente ruidosos por sí solos. Ella no negó nada de eso. Lo que ofreció, en el vocabulario fracturado y vacilante de alguien que intenta explicar algo que no comprende del todo, no fue una reformulación de los eventos, sino un intento de excavación, un esfuerzo por dar cuenta de cómo una persona se vuelve capaz de algo que te habría dicho 3 años antes que no era capaz de hacer. La escuché sin interrumpir. Ya había terminado mi duelo por la respuesta antes de sentarme a hacer la pregunta. Le dije lo que sucedería después. Esa parte la había preparado a fondo. El divorcio se finalizó en poco menos de 4 meses. La casa se vendió en 6 semanas, una oferta a precio total de una pareja que la recorrió 2 veces. Y se movió rápido. El tipo de compradores que saben lo que quieren antes de verlo y simplemente necesitan la confirmación de las habitaciones reales. Firmé los papeles de transferencia con el enfoque sereno y ligeramente distante de alguien que ya había completado la transacción emocional mucho antes de que la legal se pusiera al día. La casa había estado perdida para mí desde el jueves que entré en la entrada con champán en el asiento del pasajero y encontré un sedán gris estacionado en el bordillo. Todo lo que vino después fue solo el papeleo que confirmaba lo que ya sabía. Me mudé a un apartamento en el vecindario de Grand Park. El nombre me pareció irónico. Lo noté una vez y luego me negué a hacer algo con ello. Era una unidad en el 4º piso de un edificio de almacén convertido, de planta abierta, techos altos, con ventanas industriales orientadas al este, que traían la luz de la mañana en un ángulo al que no estaba acostumbrado. Las primeras semanas allí tuvieron la extraña cualidad suspendida de un espacio que aún no ha acumulado ningún peso, sin asociaciones incrustadas en las paredes, sin versión de tu vida anterior, mirándote desde las esquinas de cada habitación, nada que todavía te perteneciera, excepto los metros cuadrados y la dirección de donde venía la luz. Esa extrañeza se convirtió, gradualmente y luego más rápidamente, en algo que reconocí como completamente mío. No puedo nombrar el día exacto en que ocurrió el cambio, pero recuerdo la calidad de la luz y el hecho de que acababa de terminar una larga llamada con Terence sobre una propiedad que estábamos comprando en el corredor del Eastside. Dejé el teléfono en la encimera de la cocina y miré alrededor del apartamento en la quietud de media mañana y sentí algo que no era duelo, ni ira, ni el dolor sordo y persistente de la traición que había sido un ruido de fondo constante en mi pecho desde mayo. Era simplemente presencia, el hecho limpio y sin complicaciones de estar exactamente donde estaba, en un espacio que había elegido para mí mismo, en una mañana que no pertenecía a ninguna versión mía, excepto a la mía propia. Pensé en la botella de champán que había dejado en el pavimento de la entrada. Pensé en él, sobre que aún estuvo en mi maletero durante 2 semanas después de mi cumpleaños, que eventualmente saqué y sostuve durante un largo momento antes de tirarlo a la basura de una gasolinera. Un martes por la tarde, no porque conservarlo me estuviera haciendo daño, sino porque sostenerlo había dejado de tener un propósito que pudiera identificar. Pensé en las hortensias a lo largo de la línea de la valla de la casa en Railmont Heights, el cuidado que Paige les había dado, la atención específica,
y paciente de alguien que cuida algo que ve crecer, volviendo a ello temporada tras temporada con las mismas manos deliberadas. Yo le había dado a mi matrimonio esa misma calidad de atención, esa misma lentitud deliberada, ese cuidado temporada tras temporada. Y eso había sido real. Cada parte de ello había surgido de algún lugar genuino en mí, y todavía estaba allí. Esa capacidad de paciencia, esa disposición a construir algo, y creer en ello, y volver a ello cuando te necesitaba. Eso no se había roto. No me lo habían arrebatado. Lo que sea que Warren había sido para Paige, y lo que sea que Paige había decidido hacer con 19 meses de jueves, reuniones tardías y tardes tranquilas. Nada de eso había llegado a esa parte de mí. Esa era la parte que llevaba a lo que viniera después. La botella de champán todavía estaba en la entrada cuando se vendió la casa. Los nuevos dueños la retiraron cuando se mudaron. No sé qué pensaron de ella. Supongo que no importaba. Lo que importaba era la ventana, la luz de la mañana y el futuro, que era genuinamente abierto. Como solo un futuro puede ser abierto cuando finalmente dejas de construirlo sobre los secretos de otra persona.